Hola chicos, no tengo mucho que decir al respecto, solamente les deseo un próspero año 2024 y tengan un buen inicio de año. Iniciando este nuevo año les traigo mis fics, así que sin nada más que decir disfruten el vídeo. Clan Gremory, el clan Citri y el clan Fénix reunidos en un solo lugar, enfrente del ser que en un futuro se alzará como el Satán absoluto, pero a la vez una divinidad para aquellos creyentes de lo justo y divino. Oh, vaya. ¿Qué día tan tedioso he tenido? En fin, Rías, creo que me debes otro favor, dijo Celtris, que cambió su estado de ánimo, aliviando el lugar que se encontraba muy tenso después de los sucesos de la batalla. Rías, con algo de sorpresa en sus palabras, dice: supongo, pero tú, ¿te encuentras bien? Celtris, algo confuso, responde: yo. Pero por supuesto, Cocabiel ni siquiera me hizo usar poder mágico, solo usé mi fuerza. Resignada ante esa pregunta absurda, Rías le diría: sabía que dirías algo como eso, pero ahora ¿qué haremos con esto? La escuela quedó destrozada, supongo que solo queda hacer la reparación por nuestra parte. Celtris, con una sonrisa, dice: ¿qué? ¿Esto? No te preocupes, yo me encargo. Sin dejar hablar a nadie, Celtris alzó sus manos y con gran velocidad utilizó su magia para que en segundos la academia estuviera como nueva. Con las bocas más que abiertas, todos no podían creer que Celtris tuviera gran velocidad, y con las manos cruzadas Celtris dice: bien, ya te resolví otro problema, Rías, este no lo sumaré a la cuenta, solo pediré que tengamos una charla el día de mañana. Rías tendría más que sorpresa en su rostro, ya que Celtris le dio esa oportunidad que buscaba para aclarar todas sus dudas. No obstante, cierta voz estaría en total desacuerdo, subiendo en la espalda de Celtris diciendo: oye Celtris, ¿qué te has creído? ¿Acaso te has olvidado de nosotras? Celtris, algo fastidiado por dicho cuestionamiento por parte de Mytel, dice: oye, ¿pero qué tipo de plática crees que voy a tener con Rías? A diferencia de ti, al menos ella puede ser todo lo contrario. Mytel, que abrazaría con mayor fuerza el cuello de Celtris, dice: no es el contenido de la plática que me preocupa, más bien puede ser algo favorable para ella. Celtris le dice: ¿a qué punto quieres llegar? Mytel, que tomaría la cara de Celtris, dice: ¿qué no lo ves? Ella puede declarar sus sentimientos ante ti, la has salvado 2 veces y rechazaste el compromiso que te otorgó el actual rey demonio, no me extrañaría que ella ya estuviese enamorada de ti desde el primer momento que fuiste un apoyo para ella. Celtris, que vería de frente a Mytel, dice: sea cierto o no, no es algo que pueda evitar, además, ¿qué te hace pensar eso? Mytel, uniendo sus manos, dice con un tono más bajo: es que tú siempre sabes cómo enamorar a alguien. Celtris, suspirando, cargaría de mejor manera a Mytel y dice: ¿ya vas a empezar con tus celos? Cuando te pones así me irritas, ¿sabes? Mytel, abrazando a Celtris con mayor fuerza, dice: lo siento, pero a veces eres muy malo. Celtris dice muy calmado: lo sé, pero ahora duerme. Al decir eso, Mytel caería rendida en la espalda de Celtris, dejando saber que ella se encontraba agotada por lo que pasó en su entrenamiento. Ravel, dando una pequeña risa, desencadenaría la risa con Celtris, seguido con su clan y al final con todo ser presente. Concluyendo así, este reencuentro. Al día siguiente, el inicio de este iniciaría como ya estaba acostumbrado, literalmente atrapado por cada chica de su clan. Como Mytel lo dijo, Celtris tiene su toque, que hace que las chicas sean atraídas por su esencia única, pero también su personalidad inusual, que, aunque distante, cada una encontró su forma de lidiar con eso, formando su vínculo único con Celtris. Pero miren nada más, ¿cuándo fue que me acostumbré a esto? Se cuestionó Celtris, que daba una sonrisa al ver cada una de ellas cerca de él, dejando ver que, aunque no olvida a su amada, aprendió a vivir con ello y seguir adelante, teniendo como resultado este vínculo, tal y como Helda se lo hizo entender. En eso, el timbre de su hogar se haría resonar, haciendo que Celtris saliera de sus pensamientos. ¿Qué? ¿Quién será a esta hora? Al decir eso, Celtris saldría con sumo sigilo de su cama para seguidamente bajar a abrir la puerta. Al hacerlo se encontraría con una persona que jamás se hubiera imaginado. ¿Qué haces aquí? Si no mal recuerdo, tu nombre es Zenobia, ¿no? Dijo Celtris, que hacía notar cierta sorpresa en su rostro. Zenobia, que se encontraba algo nerviosa, dice: pues verás, quisiera hablar contigo. Celtris, que no cuestionó por el momento a Zenobia, la invitaría a pasar. Al estar dentro, Celtris la llevaría a su sala para poder hablar, mientras que con su poder mágico haría un té para ambos.
Al encontrarse en la sala y recibir su taza, Zeldris dice: muy bien, entonces, ¿de qué quieres hablar? Zenobia, algo indecisa, tomaría valor y le respondería a Zeldris: muy bien, iré al grano, ¿puedes hacerme parte de tu clan? Zeldris, dejando de tomar su té, se quedaría impresionado por la petición. Oye, ¿pero qué dices? ¿Qué, no se supone que tú eres devota a la religión? Dijo Zeldris, esperando que Zenobia recapacitara por lo que acaba de decir, pero esta recalcaría de mejor manera su decisión. En cierta parte, pero ahora que sabemos que Dios murió, no tengo un motivo para estar en la iglesia, por lo que he escuchado por todos los clanes, tú le has dado una nueva luz a cada uno, si ese es el caso, no dudo que hagas lo mismo conmigo, así que, te lo pido por favor. Zeldris, algo cansado por ser recalcado como un salvador, dice: deduzco que has venido conmigo, porque además de usar la oscuridad, sé usar varias técnicas de la luz, por así decirlo. Zenobia, sorprendida de que lo resolviera muy rápido, dice: en eso tienes toda la razón, al ver cómo purificaste un alma sumergida en el abismo, me quedó claro que no solo serás un satán excepcional, sino que, si tú mismo te lo propones, serías el ser perfecto para equilibrar las dos fuerzas. Zeldris, dando una pequeña risa, dice: esas palabras me recuerdan a dos dolores de cabeza, pero bueno, si tanto me lo pides, te haré el ritual y formarás parte de mi familia. Zenobia, levantándose, haría una reverencia mostrando su gran agradecimiento por dicha oportunidad. Mientras tanto, el clan de Zeldris se encontraba alistándose para asistir a la academia. Al estar listas, bajarían. Viendo a Zeldris hablando con Zenobia, automáticamente Miteldt se arroja a Zeldris y con gran enojo dice: oye amorcito, ¿qué significa esto? Zeldris, viéndola sin inmutarse, responde: nada, solo estoy hablando con el nuevo miembro de la familia. Al escuchar eso, todas se quedarían sorprendidas. Reinaré, tomando la palabra, dice: ¿nuevo miembro? ¿No se supone que ella era de la iglesia? Zeldris, viendo a las demás, dice: ciertamente, era, ahora ella forma parte de nosotros, es una caballero, una portadora de la Durandal, una pieza demasiado valiosa, ¿no lo creen? Ravel, algo arrogante, dice: claro que sí, no por nada eres de lo que todos hablan, y más sabiendo que tienes un vínculo directo con los Fénix, siendo yo tu prometida. Reinaré, algo confiada, dice: no cantes victoria, no por ser su prometida y reina en la familia, te da derecho a ser beneficiaria, nosotros hemos tenido nuestro lugar, ¿no es así Miteldt? Miteldt, que estaría sentada en las piernas de Zeldris, lo abrazaría y con gran confianza dice: así es, nosotras somos las alfiles consentidas de mi amorcito. Esto causó que iniciaran una pelea, haciendo que Zeldris se fastidiaría, notándolo Zenobia, diciendo: eso pasa muy seguido aquí. Zeldris, que estaba siendo jalado por todas, le responde a Zenobia: lamentablemente, sí, pero ya no sé si es normal o no. Al decir eso, Zeldris tuvo que esperar que todo se calmara, siendo las cosas que tiene que soportar Zeldris cada mañana. Entrando por fin en los terrenos de la academia, Zeldris esperó el momento adecuado para ir con Rias. Mientras esperaba ese momento, se dedicó a darle un pequeño recorrido a Zenobia por toda la academia, dado que no conocía dicho lugar, pero siempre acompañado por todo su clan, ya que no confiaban en nada de Zenobia y sus intenciones. Pero gracias a que centraron toda su atención con la nueva miembro, Zeldris se le hizo más fácil irse sin que ellas se percataran de su ausencia por cierto tiempo. Yendo al club del ocultismo, Zeldris se encontraba frente a la princesa carmesí, Rias Gremory. Vaya, han pasado varios meses desde que nos conocimos, aún recuerdo cada suceso, dijo Zeldris, quien se acercaba pocos centímetros a Rias, quien se encontraba recargada en medio de su escritorio. Con cierta incomodidad, Rias dijo con un notable titubeo en sus palabras, mientras veía a Zeldris acercarse cada vez más a ella. Oye Zeldris, ¿de qué quieres hablar ahora? No hay motivos de una reunión de este tipo. Zeldris, que notó de inmediato ese nerviosismo, diría con cierta burla, pero a la vez, con suma seriedad en sus palabras. Oh. Rias, ¿pero qué te ocurre? No es la primera vez que hablamos a solas. Rias, que formuló lo más rápido sus palabras, dice: bueno, es que tu mirada tan imponente me incomoda. Zeldris, que hizo caso omiso a esas palabras para decir: ¿en serio? Pues la quitaré con una condición. Dime ahora qué te preocupa. Estás afligida, pero no entiendo el por qué. No veo preocupación como tal o un mínimo rasgo de tristeza. A mi forma de ver, estás afligida por perder algo. ¿Puedo saber qué es? Rias no podía explicar lo que realmente sentía, pero como si fuera algo involuntario dice: a ti. Zeldris, cancelando la gran presión de su mirada, mostraba un rasgo de confusión cuestionando la respuesta de Rias. A mí.
¿A qué te refieres? Sin respuesta, Zeldris solo cerraría los ojos y con cierta inquietud Zeldris llegaría a una conclusión poco factible para él. No me digas que, te has interesado en mí, tal y como dijo Miteldt. Ante lo dicho, Rías de alguna manera relajó sus nervios y por fin tenía la oportunidad de aclarar sus sentimientos ante Zeldris, su salvador, pero a la vez su parte complementaria. Zeldris, me enamoré de ti de una manera fortuita, al principio, solo pensaba en usar tu poder para salvarme de un compromiso fuera de mis ideas y bienestar propio, pero cuando conocí tu verdadera letalidad como guerrero cambié de parecer, te vi como alguien de temer, pero a la vez alguien de sumo respeto, pero por alguna razón, mis sentimientos veían algo más. Fuiste la parte que me faltaba, alguien que no dudaba a la hora de actuar, y si algo te sale mal encuentras la solución en un periodo muy corto de tiempo. Realmente no esperaba la propuesta de mi hermano de un compromiso entre tú y yo, realmente en esos momentos no estaba preparada mentalmente para asumir lo dicho por mi hermano, por fortuna lo rechazaste y él tuvo que cambiar su propuesta para que fueras parte del bando de los demonios. Reconozco que esa táctica de mi hermano fue benéfica para todos nosotros, ya que a partir de ese momento hiciste que las familias demoníacas giraran a tu influencia. Estaba orgullosa por tus progresos, realmente feliz, pero esto causó que esa felicidad que sentía por tus hazañas me hiciera ver que necesitaba estar cerca de ti, ya que, poco a poco te alejabas de mí y sentía que mi estabilidad emocional se estaba apagando, es por eso que necesitaba alguna apertura para hablar de esto contigo. Tú mismo me diste esa oportunidad y ahora estando frente a ti, declaró que Rías Gremory se ha enamorado de Zeldris. Zeldris, que veía a Rías con una determinación firme y fuera de lo que realmente era ella, admiró dicho cambio, pero tomando en serio el asunto, analizó minuciosamente lo que él realmente sentía por ella, ya que, también él tenía una idea diferente al principio de ella. La veía como una simple guía, ante ese mundo desconocido donde él apareció. Al usar los conocimientos de esa mujer, sería más fácil encontrar algo que él sintiera útil. Realmente nunca se le pasó por la cabeza que ella lo viera como algo más que valioso para su bienestar y su crecimiento personal. Ahora, Rías se encuentra enfrente de él declarando sus sentimientos, y la respuesta hará que se alejen definitivamente o que se acerque a tal punto de que la vea como alguien más valiosa. Con gran presión en su cabeza, Zeldris lo analizaba demasiado hasta que de la nada, su mente iluminó un recuerdo que a partir de ahora será el camino que tomará para formar los vínculos que tanto necesita para crecer. Esas chicas tal vez no se asemejen a mí, pero cada una te dará lo que necesitas. Abre tu corazón, y verás que ellas lo tomarán con una delicadeza digna de tu ser. Aceptarán tu forma de ser y por fin, serás feliz. Estos sucesos pasaron para el presente en unos cuantos segundos, pero para Zeldris fueron horas, pero sin titubeo alguno, Zeldris se acercó lo suficiente, sorprendiendo a Rías, quien fue besada por Zeldris. Al estar en esa acción, Rías fue ilustrada de algo totalmente nuevo para ella. Ese no era un simple beso, era un beso que transfirió múltiples recuerdos de Zeldris, siendo Rías la primera en saber totalmente cuál era la preocupación de Zeldris y su pasado solitario provocado por la guerra y el egoísmo de su padre. El inicio de la guerra, apoyada por Zeldris pero con un desacuerdo absoluto, solo soportaba por dos factores sumamente importantes para su ser. Meliodas, su hermano mayor que lideraba las tropas de los demonios, fue el primer factor, se unió a la guerra confiando ciegamente en él. No obstante, su hermano se enamoró de una diosa, provocando la traición ante sus camaradas, siendo la primera apuñalada en su corazón. Gelda, su amada, quien le hizo soportar dichos sucesos ante el egoísmo de su padre, fue la única que protegería su corazón frágil e indefenso, sin saber que su padre lo mandara a matar el clan de su amada. Su gran amor por ella hizo que no pudiera hacer tal acto, así que, con todo el dolor de su corazón, selló a los vampiros, siendo la solución que aceptó Gelda, siendo una segunda herida para su corazón que aún no cerraba la anterior provocada por su hermano. De esta manera, Rías conoció la verdad de aquel hombre que la hizo ver la vida diferente. Zeldris, el mandamiento de la piedad, poseía el corazón más noble que podría tener un demonio de su calibre. Iniciando así el renacer de los sentimientos de quien alguna vez fue una buena persona. Bien. ¿Qué les ha parecido? Sorprendente, ¿no? Esto marca oficialmente la relación de Zeldris y Rías y se une a su harem.
En el próximo capítulo habrá otro vínculo con otra de las chicas, así que si les interesa saber solo dejen su buen like, suscríbete y comenta qué te pareció. Bueno, sin nada más que decir se despide Teoría Super, feliz 2024.